Son las 17:09. Justamente, amigas y amigos, lo que acabamos de escuchar en la voz del economista Andrés Arauz va a ser motivo de nuestra primera interrogante al invitado de esta tarde en la tercera emisión de Punto Noticias, José Villavicencio, el expresidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Bienvenido, José. El economista Arauz señalaba de que hay un compromiso del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional para reactivar los tratados bilaterales de inversión que posteriormente le permitan al régimen privatizar prácticamente todos los activos del Estado y tener blindado la posibilidad, en el momento en que se pueda o se quiera revertir esta privatización, tener blindada la posibilidad de que no se revierta. Porque estos tratados pues protegerían a quienes se hagan cargo, a quienes compren o a quienes sean concesionados los activos del Estado. Iniciamos con esta pregunta que nos va a llevar sin lugar a dudas a los otros temas que son muy preocupantes. Buenas tardes, un gusto, José. Buenas tardes, saludarles a nombre de nuestra central sindical como parte del Frente Unitario. Es evidente de que el gobierno persiste en su política neoliberal en el marco de cumplir las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Recordemos de que se nos dijo de que se va a recibir por parte del Fondo Monetario 4.200 millones de dólares y del resto de las multilaterales otras cantidades que total daban 10.200 millones de dólares. Así es. Pero nosotros hemos planteado de que sería correcto de que se hagan créditos, pero que no se ponga condiciones. Sin embargo, tras de esto hay condiciones y nosotros en su momento lo dijimos de que no es tan real cuando se dijo de que no habían condiciones y que el Fondo Monetario ya ha cambiado, de que ahora piensa desde el ámbito más social. ¿Será creíble? Y eso no es creíble, porque eso es pensar como creer y pensar que Drácula se ha vuelto vegetariano. Ajá. Las políticas del Fondo Monetario Internacional han sido antes, ahora y seguirán siendo las mismas, de ver los mecanismos cómo generar más miseria, más pobreza, y sobre todo en los países que son todavía pequeños, que tienen poco desarrollo. Y entonces el gobierno persiste en cumplir con estas recomendaciones y acondicionamientos del Fondo Monetario Internacional, persiste en el tema de las concesiones, en el tema de CNT, en el tema del Banco del Pacífico, en el tema de Asopladora, que la refinería de Esmeraldas, que son la refinería de Esmeraldas, que está en carpeta, pero los tres elementos anunciados anteriormente constan en el presupuesto general del Estado, en la venta de activos. En la venta de activos. Por eso nosotros dijimos de que el presupuesto para el 2020 era irreal, porque tiene valores que no que todavía no reflejan, y que más aún cuando el pueblo ecuatoriano ha planteado estar en contra de estos elementos. Persiste en el tema de las focalizaciones. El gobierno ha planteado de que la focalización va porque va, y nosotros le respondemos. Es decir, la eliminación de los subsidios a los combustibles. El nombre no varía. Focalización, eliminación de subsidios, al final del día va a ser incremento de los precios de los combustibles. Y eso va a generar más pobreza, más miseria en el país. Y se va a ver afectada más aún esos 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que no tienen un empleo. Hoy ha crecido la pobreza en el país, tomando en consideración que se considera pobre una persona que tiene igual o menor a $80 mensuales, ha aumentado la extrema pobreza. Son entonces evidente de que lo que busca el gobierno es el camino de la concesión, que al final del día es privatización. Y entonces hoy, para el gobierno significa que octubre fue el fracaso del Ecuador, pero que la reunión con los Estados Unidos es la solución. Y entonces viene con el respaldo del presidente Trump, del Fondo Monetario Internacional, de las multilaterales, pero lo que él no se da cuenta que hay un pueblo ecuatoriano que 9 de cada 10 ecuatorianos no creen en su gobierno, y entonces eso tiene que tomar en consideración el gobierno como tal. Y nosotros hemos planteado de que si el gobierno persiste en su política de privatización, de concesión o monetización, conforme se la llama, claro, monetización hoy, de activos.
si ellos dicen la focalización va porque va, nosotros decimos las acciones irán porque irán, y entonces nos tocará hacer uso del derecho a la resistencia nuevamente, y el pueblo ecuatoriano condenar estas medidas que nosotros consideramos de que afectan a la mayoría de los ecuatorianos, porque el gobierno ratifica en seguir gobernando para los mismos de siempre, que es la banca, que es los grandes grupos económicos, y sobre todo cumplir con las políticas neoliberales, tanto en lo económico como en lo político, conforme se refleja en la última visita del presidente Moreno. Ahora, José, ¿el gobierno no aprendió la lección de octubre? Porque octubre el pueblo se levantó, existieron 11 muertos, miles de heridos, miles de detenidos, allanamientos, persecución, un montón de cosas más. Mire, al parecer no. Cuando no se puede tomar medidas sin debate, sin los consensos, sin la discusión y sin la aprobación del pueblo ecuatoriano. Y entonces son temas muy complicados. Y entonces, si es que se persiste con esta política en el tema de incrementar los precios a los combustibles, ¿cuál es el justificativo? De que se nos llevan los combustibles a otros países y no vemos qué papel está cumpliendo las Fuerzas Armadas, la misma policía. Por favor. No vemos. Dijo el ministro de Defensa de que ellos ya tenían establecidos los nombres de cuáles son los que les roban los combustibles al pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos planteado que haga público. Hasta el momento no se ha hecho. Que ya tenía identificado los caminos o las carreteras por donde les roban los combustibles. Esos caminos. No han hecho nada. Entonces vemos una ineficiencia de su papel. Cuando a la par de eso se está violentando la soberanía del país, cuando Estados Unidos está volando las Islas Galápagos y no decimos nada, entonces es evidente que sí están viendo mecanismos como reprimir al pueblo ecuatoriano, pero no cumplir el papel que les corresponde, que es defender la soberanía, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces es evidente de que el gobierno no ha aprendido la lección. Hoy dice que ya le falta poco para llegar a consensos. El problema es con quién llega a consensos. Claro, eso le iba a preguntar. ¿Con quién llega con los trabajadores, con la banca, con los grandes grupos económicos y con los voceros de la política neoliberal del Fondo Monetario Internacional y con Donald Trump y con los multilaterales? Pero hay un pueblo que dice no estamos de acuerdo con esas medidas. Por otro lado, se condonó multas, intereses y recargos, y entonces se sigue en la línea de seguir afectando al pueblo ecuatoriano o a la mayoría del pueblo ecuatoriano, porque esa es la cara de la moneda. Por otro lado, la banca $600 millones, los grandes grupos económicos $400 millones, y en esa línea nosotros decimos, si es que ellos dicen que quieren perseguir, insistir con esa política, entonces es evidente que se va a reactivar las acciones, las movilizaciones, la lucha popular enmarcados en el derecho a la resistencia. La eliminación o la focalización del precio de los combustibles sería una estrategia para posteriormente concesionar o vender la refinería de Esmeraldas. Es evidente que hay una política de privatización. Uh-huh. Para que sea empresa privada la que con los precios ya subidos negocie como ellos quieran. ¿Cuál es el justificativo? Uh-huh. Que en el sector público somos malos administradores. Pero ese es un cuento de toda la vida. Es un cuento de toda la vida. Si es que hay una persona que está responsable de X empresa y no funciona, tomen medidas. Uh-huh. Si hay gente capaz, y entonces no puede ser ese el justificativo. Entonces, ¿cuál es el elemento central? Que no quieren un Estado eficiente, que sería lo correcto. Claro, más bien hacen todo lo contrario para desprestigiarle al Estado. Quieren un Estado esqueleto. Ajá. Y entonces vendemos el Banco del Pacífico, despedimos a trabajadores. Como ya está pasando. Vendemos CNT o entregamos al sector privado, despedimos a trabajadores, igual en las sopladoras y en otras instituciones. Y entonces van a vender las redes eléctricas. Entonces también es evidente que no quieren un Estado eficiente, que sería lo correcto, que esté al servicio de los 17 millones de ecuatorianos, sino que quiere un Estado esqueleto, entonces que ya no tenga su patrimonio. Y si es que no lo defendemos, va a pasar lo que hoy está pasando en Argentina, o lo que pasó con el anterior gobierno, claro, de que se rifaron todo el patrimonio de los argentinos, y hoy vemos que hay un crecimiento de la pobreza del más del 40%, porque se quedó sin sus activos. Un ejemplo, si es que un trabajador o una persona vende su casita y si no invierte bien esos recursos, ¿qué va a pasar? El día de mañana se va a quedar sin recursos
y sí su vivienda, y acá va a ser lo mismo, porque hay un elemento: el gobierno no se endeuda para generar inversión, para generar empleo, salud y educación, sino se endeuda para pagar más deuda, y entonces eso no resuelve el problema económico del país o el déficit fiscal. Y entonces, si no se corrige, si no se cambia de un modelo económico, político, social en el país, las consecuencias el día de mañana van a ser aún más graves. Ahora, quiero pedirle su análisis sobre la intervención que hizo hoy la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en un evento donde que volvió a señalar que el caos que provocaron ustedes, los trabajadores, los indígenas, el pueblo ecuatoriano, es lo que le tiene al país prácticamente en la ruina. Y además, con esto, estaría tratando de justificar la adquisición de material bélico antimotines, que por cierto, le cuento, en una investigación hecha por esta emisora, se está determinando una eventual posibilidad de haber favorecido a una empresa con una suerte de sobreprecio de $1 millón. Pero nadie dice nada, nadie responde nada. Las declaraciones de la ministra no nos sorprende. Sería bueno que revise la historia del país, porque se quiere decir que en octubre ha nacido el tema de la lucha, el tema de la resistencia, cuando no es así. Han habido acciones, 15 de noviembre de 92, el tema de la lucha de los 4 reales, entre otros, que han sido consecuencia de las políticas neoliberales, de la política del servicio al capital y en contra de los ecuatorianos. Y entonces yo decía anteriormente, hoy quieren hacerle ver al pueblo ecuatoriano de que la situación crítica que vive el país, no haber cumplido los 250,000 empleos anuales, no haber cumplido las 40 universidades, las casas, peor. Las casas, es por culpa del mes de octubre. Pero se va a resolver con la visita al presidente de Estados Unidos. O sea, en eso no puede caer el pueblo ecuatoriano, cuando nosotros hemos hecho un derecho a la resistencia, a la lucha justa en el mes de octubre, y dice que la situación que vive el país es crítica porque en el mes de octubre se sigue afectando a la democracia por el tema de la corrupción y el tema de los delitos organizados. Y la corrupción está en el gobierno. ¿Qué están haciendo para combatirla? Igual que estuvo en el anterior gobierno. Y entonces, que nos digan qué están haciendo para combatir la corrupción. Eso quiere escuchar el pueblo ecuatoriano. Pero no nos pueden decir que la situación crítica que vive o que vivimos los ecuatorianos es producto del mes de octubre. El pueblo ecuatoriano no tiene la culpa. El pueblo ecuatoriano no tiene la culpa. Las decisiones no las tomó el pueblo ecuatoriano, las tomó Moreno y los voceros y los que representan la política neoliberal, no el pueblo ecuatoriano. Entonces las malas decisiones tienen sus consecuencias y las van a seguir teniendo si es que acaso no aprendieron la lección del mes de octubre. Hoy han pretendido o han preferido invertir en equipamiento a la policía, a los militares, con el objetivo de reprimir al pueblo ecuatoriano. Pero los daños que son a los militares. Son a los militares. La policía es la que se encarga, pues, de la cuestión antimotines. Sí, son a los militares. Y le decimos públicamente, por más que hayan equipado a los militares, a la policía, si es que afectan derechos de los pueblos ecuatorianos, nosotros nos tomaremos nuevamente las calles. Entonces han preferido gastarse la plata acá en vez de invertir para generar empleo. ¿Cuánto se han gastado en el circo? Sí, pues más de, ¿cuánto era? Ya me olvidé. Como 2.700 millones de dólares, en vez de invertir y generar empleo. Y entonces esto no puede seguir, y se sigue pretendiendo decir que en octubre lo que hubo es delincuencia, saqueo, terrorismo. Ajá. Los trabajadores, el movimiento indígena, el pueblo ecuatoriano, hemos hecho uso de nuestro legítimo derecho, que es el derecho a la resistencia, por tomar medidas unilaterales en contra del pueblo ecuatoriano. Y entonces es evidente de que nosotros seguiremos defendiendo el derecho a la resistencia, el derecho a la libertad de expresión como elementos fundamentales de hacer respetar la democracia. Creo que no pueden pretender el gobierno justificar su incapacidad de gobernar, de generar empleo, del tema de la educación, del tema de la salud, con el mes de octubre.
y no estaba en discusión si era 1 o eran 11 muertos. Es evidente que hubo una represión al pueblo ecuatoriano, que hubieron violaciones de derechos humanos. Por eso nosotros saludamos el informe que dio en primera instancia el borrador, el defensor del pueblo, porque nosotros lo vivimos en carne propia. Defensor del pueblo, que por cierto está siendo perseguido, ¿no? Está siendo perseguido. Amenazado. Nosotros hemos planteado nuestra solidaridad, porque no se puede callar a quien defiende los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la resistencia, que son aspectos y derechos que los ratifica nuestra Constitución, los convenios internacionales y los mismos derechos humanos. Y en ese sentido, entonces, nosotros hemos condenado las declaraciones de la ministra en pretender decir de que lo que pasa en el país, el único culpable es el mes de octubre, cuando no es así. Cuando hay una mala política y malas decisiones, el pueblo ecuatoriano va a seguir reaccionando. Pero el gobierno, al parecer, José, viene luego de la reunión con el presidente estadounidense y viene a ir por todo, va con todo, porque es evidente, en las declaraciones se prepara ya el nuevo paquete de medidas para enviarlas a la Asamblea Nacional, se prepara la focalización del precio de los combustibles, y bueno, ante todo eso, aparte de la cuestión del IES, que ya vamos a profundizar mucho más, ahora ustedes van a ver cómo, es decir, cómo evitar que eso se dé antes de que se provoque una nueva confrontación social de las características del mes de octubre. Será responsabilidad del gobierno y sus decisiones. Nosotros hemos planteado y hacemos un llamado al pueblo ecuatoriano a estar atentos. No nos sorprende que nos dé un carnavalazo. Puede ser. No nos sorprende que nos dé un carnavalazo. Estamos en esta misma semana. Para cumplir las imposiciones y su acondicionamiento a las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. El pueblo ecuatoriano tiene que estar pendiente sobre el tema de la focalización, sobre el tema de las monetizaciones, las privatizaciones, sobre el tema de reformas laborales. Nos dicen que no hay condicionamientos. Por Dios, ya no somos ingenuos. Ya no los somos tratados ingenuos. de libre inversión, los nos TBI, quieren por hacer favor, ver de que ahora es somos gravísimo. parte de una propuesta del presidente de Estados Unidos, América crece, cuando eso no es así. Es una política de Donald Trump a sus empresas, y nos quieren hacer ver que ahora el Ecuador es parte de eso. Y cuando ya termine el mandato, Por Dios, ¿qué tiempo va a tener para implementar? No podemos caer en esa situación. Se habla de un tratado de libre comercio, cuando ahí los tratados ponen condiciones. Por eso nosotros hemos condenado esos tratados de libre comercio, porque no se habla en qué condiciones. ¿O acaso va a ser como tiene el tratado Perú y Colombia, que solo son como un apéndice de los tratados, si no hay un tratado real, honesto, transparente? Y reforzar la colaboración en ciberseguridad y del entonces, Estado. Qué grave es eso. No podemos caer en eso, y nos quieren hacer ver como ingenuos al pueblo ecuatoriano, cuando lo único que ha hecho el presidente es ir a ratificar su incondicionalidad y su compromiso, su entreguismo con la política neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Bueno, y el BIES también entregarlo, pues el Banco Mundial ha recomendado que debe ser eliminado. Por ahí vamos a lo de fondo, porque ustedes preparan una marcha para marzo, justamente por el tema IES. La señora Legarde, ex vocera o representante del Fondo Monetario Internacional, sugirió de que había que tomar medidas en el IES. ¿Cuáles eran esas medidas? Incrementar los aportes, los años de jubilación y reducir las pensiones jubilares. ¿Cuál era el criterio del gobierno? De que el IES está en crisis, igual que el país está en crisis, entonces démosle el garrote al pueblo ecuatoriano. Pero no se nos dice cuál es la verdadera causa del Instituto de Seguridad Social. De la crisis del crisis está en del crisis, ¿ya? ¿No es cierto? Porque nosotros decimos, ha sido tan bueno el sistema o el modelo del IES, que ha aguantado tanto. Porque siempre ha estado en crisis. Porque toda la vida está en crisis. Y mire, ¿cuál es el tema? A ver, vamos al tema. Ajuste las tasas de aportaciones. Es un elemento. Ya. Eliminar el 40% y la resolución 501. Eso es liquidarle al IES. ¿Qué significó eso? Lo hicieron en el 2015. ¿Qué significó eso? No entregar el 40%, 2015 hasta el 2018, y haber cambiado la resolución 501,
el IES perdió 9,000 millones de dólares, solo por estas dos malas decisiones. Así fue. ¿Cuál es el otro tema? El tema de la disminución de los cotizantes. ¿Qué significa esto? Se han perdido empleos adecuados. Por ende, se afecta al Instituto de Seguridad Social, porque el IES, una buena parte, se sostiene por los aportes. La gente que tiene un empleo y la gente también que aporta voluntariamente. Los datos del estudio actuarial en el tema de pensiones reflejan que en los últimos años se ha perdido 500,000 empleos adecuados. Y continúan. Tremendo. Y sigue, ¿no? Y sigue. ¿Qué más es el otro elemento? El tema de la deuda que el Estado le debe al IES. ¿Y no ha cumplido el gobierno de Moreno? No cumplió el anterior, y no cumplió el actual. Tampoco. Recordará usted que el anterior pretendió eliminar el tema de salud. Hoy recuerda muy bien. Hoy esa deuda ya bordea los 5,000 millones de dólares. Total, la deuda bordea los 21,000 millones de dólares. Y ni siquiera se establece un plan de pagos. ¿Cuál es el otro elemento? La corrupción. En el IES. En el IES. ¿Ya? ¿Ha habido corrupción anteriormente? Y la sigue ahora. Habiendo ahora. Sí, se ha denunciado. Entonces, el tema de hacer la cirugía a la corrupción, la de antes, la de ahora y la que podrá venir. Bueno, la cirugía mayor, dijo el presidente Moreno. ¿Qué vemos? No hay. Corrupción en el tema de la construcción, sobreprecios, corrupción en las medicinas, corrupción de haber regalado el patrimonio de los afiliados, como el tema del Hotel Quito, de Guapán, entre otros. Esas son las verdaderas causas de la crisis del Instituto de Seguridad Social. En su momento, el señor Espinosa, el señor González, el señor Cordero, pensaron que estaban manejando su hacienda y hacían y deshacían con recursos de terceros. Con nuestros recursos. Con nuestros recursos. Y ahora igual, ¿no? Y ahora igual. Y entonces, ¿qué hemos planteado nosotros? Queremos hablar de una salida al Instituto de Seguridad Social, decimos, de acuerdo. Primero, hay que limpiar la corrupción, hay que terminar con la impunidad y sancionar a los responsables. Por eso hemos planteado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la demanda que tenemos presentada por falsedad de documentos al señor Espinosa. Al señor González, que nos expliquen por qué no lo pueden traer para que responda. Ahí está, que hoy está exigiendo su jubilación. Que además tiene derecho, pero que primero responda cómo se manejó el Instituto de Seguridad Social, porque ahí vienen los sobreprecios con las clínicas privadas, que se pagaba el precio cama al doble, al triple, y entonces tienen que respondernos. Segundo, tiene que el Estado pagar la deuda. ¿Están planteando ustedes un plan de pagos? Establecer un plan de pagos que no consta en el presupuesto general. Pero ustedes han sugerido... Hemos venido planteando. Porque es una deuda onerosa. Pero yo quiero terminar con un elemento, porque el tiempo es oro. Vamos. ¿Qué se nos dice ahora? Que el BIES está grave. ¿Se imagina? Pero mire, ¿qué hemos planteado ahora? Que nosotros vamos a defender al BIES, que vamos a defender el Banco de los Afiliados, Jubilados y Pensionistas, y que condenamos las recomendaciones del Banco Mundial a que se elimine, y del gobierno y de algunos empresarios que ya vienen planteando que hay que eliminarlo. El señor Acosta Burdeo ya dice que hacer los fondos de pensiones. Es que es el vocero del Fondo Monetario. O sea, eso no nos sorprende. El señor Burneo es el vocero del Fondo Monetario. Acosta Burneo. Pero que el gobierno nos explique un elemento. ¿Cómo así toma decisiones con nuestro banco? Que nos explique por qué se sugiere la eliminación del BIES en la carta de intención del de corporación gubernamental en el marco de la Corporación del Ecuador 2019-2020 del Banco Mundial. Sí, señor. Que nos explique cómo así toma decisiones con algo que no le compete. Segundo, que el banco del BIES no puede ser una institución para que ningún gobierno de turno haga uso de su propaganda, porque está violentando a la autonomía de el IES. Tercero, decimos de que nosotros no hemos autorizado que hagan uso de nuestra plata. ¿Por qué digo esto? Y necesitamos que nos respondan lo que dice el documento del gerente actual. Por favor. ¿Qué dice el documento del gerente actual? Cuentas por cobrar. Seguro Sucre le debe 60 millones de dólares. ¿Ya? 60 millones de dólares. El Ministerio de Finanzas, 110 mil dólares. 110 mil millones. No, 110 mil dólares. 110 mil dólares. A pagar
Y así otras un montón de deudas, ya. Que nos expliquen. Tercero, hemos planteado que hay que sancionar a los responsables, que nos digan quién autorizó a un grupo selecto de personas a hacer créditos por más de $400,000 sin cumplir los requisitos y hasta el momento no pagan un centavo. Y esa gente tiene que responderle. Que nos expliquen que han cobrado la morosidad, pero no consta en los estados financieros, en las cuentas contables, que nos digan a dónde ha ido a parar esa plata. Y establecer los mecanismos. Se han entregado viviendas que tienen derecho los ecuatorianos, pero si no pagan, hay que ver los mecanismos de cómo se hace para que cumplan, porque hay que ver la realidad de cada ecuatoriano. Puede ser que perdieron su empleo, pero no se está haciendo nada para tomar estas medidas. Y el tema de la corrupción, que nos expliquen por qué motivo solo una empresa hizo auditoría al BIES durante 9 años. Eran juez y parte en tomar decisiones de algo que no les compete, y hay que cambiar las reglas del juego del IES y del BIES. No puede ser posible que quien tome las decisiones del BIES sean 3 representantes del gobierno y esté uno de los jubilados y de los empleadores solo para balizar lo que no le compete al gobierno. Y entonces nosotros hemos ratificado que arderá Troya, pero no vamos a permitir que eliminen el banco que es de los afiliados, jubilados y pensionistas. Ni tampoco que se suban los años de jubilación, que tomen decisiones en el tema del IES. Nosotros ratificamos nuestra oposición al tema de aumentar los aportes, el tema de la jubilación y el tema de reducción de las pensiones jubilares. Tiene que responder quienes han manejado al Instituto de Seguridad Social de una manera irresponsable. Yeah. En esa línea es de que vamos a una acción, movilización. El 11 de marzo, como el 11 de marzo es el Día de la Seguridad Social. Vamos a una acción. Y también el 21 de marzo iremos a una gran convención nacional, a la segunda convención nacional de los afiliados, jubilados y pensionistas, para ratificar nuestra posición y ver los mecanismos para defender. Se equivoca el gobierno, se equivoca el Fondo Monetario Internacional y sus representantes del Fondo Monetario Internacional si creen que el pueblo ecuatoriano vamos a permitir que nos quiten nuestro patrimonio como es el IES. Pero todo eso va a pasar por la Asamblea también. Y la Asamblea se equivoca también. No, pues nosotros creemos de que la Asamblea Legislativa... ahí están los que aprueban los proyectos. La Asamblea Legislativa, lamentablemente, estos ellos años son los que aprueban las leyes del régimen. Ha pasado discutiendo de quién ha recibido más diezmos que el otro. Todavía no resuelven 23 pero sí aprueban leyes económicas. Pero el tema es de que la Asamblea Legislativa solo actúa en favor de beneficiar a los dueños de los grupos económicos y de los grupos políticos. Por eso el pueblo ecuatoriano tiene que pensar bien a quién elige en el 2021. Hay que elegir gente responsable que piense en nuestro país, que piense en los 17 millones de ecuatorianos y no en los grupos económicos y en los grupos políticos. ¿Y qué va a pasar si nos da el carnavalazo? Que usted dice que a lo mejor. Si habrá carnavalazo, habrá miércoles de ceniza, entonces nosotros decimos, desde los trabajadores, desde el pueblo ecuatoriano, porque no vamos a permitir que se tome medidas en contra del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. A ustedes. El dirigente de la Unión General de Trabajadores, José Villavicencio, que también obviamente es parte del Frente Unitario de Trabajadores, estuvo aquí en la tercera emisión de Punto Noticias. Hacemos la pausa.